Bien, vamos a comenzar a preparar nuestro proyecto con esta primera parte de las características de lo que es la entrevista. Bueno, para empezar, vamos a tratar de entender qué es una entrevista. Una entrevista es un método para obtener información, es como investigar, es una forma de investigación. Obviamente aquí se le llama información directa, ya que no la estoy buscando en un libro, no la estoy investigando, sino que es ya de alguien que lo conoce, es decir, voy directamente a la fuente donde está la información. Se caracteriza por ser una charla que se va a dar mediante preguntas y respuestas. Y no solo se considera el momento de las preguntas, es decir, la entrevista no es nada más llegar y hacer las preguntas, sino que se considera también toda la parte previa, que sería la preparación, y toda la parte de la redacción final. Entonces, vamos a ver ahorita, un poco más adelante, que la entrevista se divide en 3 partes. Ok, tiene 2 participantes, el entrevistador y el entrevistado. Esto es importante porque más adelante vamos a ver acerca del entrevistado, los tipos de entrevistado que voy a tener y si es importante que vayamos considerando cuáles son los tipos de entrevistado y empezar a generar un poquito esa idea de a quién voy a entrevistar. ¿Eh? Bien, ¿qué tipos de entrevista existen? Yo puedo dividir la forma de las entrevistas de muchas maneras diferentes. Aquí únicamente vamos a hablar de una división de la entrevista que es por el tipo de información que contiene. Y hay 3 formas de diferenciar la información. Puedo tener una entrevista informativa. Aquí lo que me interesa es obtener el hecho, lo que está pasando o el suceso. Por ejemplo, no sé, cerraron la carretera y voy a entrevistar a las personas que lo cerraron, por qué lo están haciendo, etcétera. Entonces, aquí lo que me interesa es obtener información. Esta imagen un poquito chusca, están entrevistando al que salió herido en el accidente. Es un poco exagerado, pero bueno, puede ser. Quiero informarme acerca de lo que está ocurriendo en el hecho. Y la entrevista informativa es de las que se pueden preparar menos. Son las entrevistas donde suele haber más errores porque vamos directo al hecho, vamos en el momento en el que está ocurriendo y como trato de obtener información voy a tratar de hacer la mayor cantidad de preguntas. Entonces, suele haber muchos errores en este tipo de entrevistas. Las siguientes son entrevistas de opinión. Me interesa saber lo que opina el entrevistado. Entonces, por ejemplo, cuando entrevistamos a una personalidad, pero no quiero saber de su vida, ni quiero saber lo que está haciendo actualmente, quiero saber qué opina acerca de algo. Entonces, por ejemplo, le voy a preguntar al presidente, ya entrevisté acá a los del meeting y ahora voy y le pregunto al señor presidente, ¿usted qué opina acerca del meeting que hicieron el día de hoy? ¿Cuál va a ser su respuesta? Entonces, estoy tratando de buscar la opinión de una persona importante acerca de un hecho, acerca de algo que está pasando. Ahorita todos hemos estado viendo las entrevistas al doctor Hugo López Gatell y hay entrevistas donde él da información. Todos los días a las 7 de la noche aparece el señor a decirnos cuántos muertos, cuántos enfermos, dónde es el estado con más enfermos, cómo va la curva epidemiológica. Pero también le han preguntado, bueno, ¿qué opina de todos los memes que le están haciendo en las redes sociales? Algunos los tomo con mucho humor. Entonces, esto sería una entrevista de opinión. ¿Qué opina usted de que lo están haciendo muy importante o una estrella en redes sociales? Que se hacen memes de usted, que están al pendiente de todo lo que hace, que han buscado de su vida privada. Entonces, ¿qué es lo que él piensa acerca de los hechos? ¿Vale? Aquí en la primera entonces dijimos, me interesa el hecho, ¿qué saben del hecho? En la segunda, ¿qué opinan del hecho? Y en la tercera es una entrevista de semblanza. Tal vez no me interesa mucho lo que opine el entrevistado, tal vez no me interesa mucho la información que me pueda dar, me interesa saber de su vida. ¿Qué le gusta? ¿Qué no le gusta? ¿Quiénes son sus amigos? ¿Qué películas ve? ¿Qué comida es su favorita?
Entonces, vemos muchas entrevistas de semblanza a personalidades del espectáculo, a gente famosa de la que queremos saber de su vida. Entonces, hablamos del hecho, hablamos de las opiniones y aquí hablamos de la vida de esta gente importante. De esta gente importante. Tenemos aquí una entrevista con BTS. Entonces, ¿qué queremos saber? ¿Qué les gusta? ¿Cuándo vienen a México? ¿Vinieron a México? ¿Te gustó México? ¿Qué hiciste cuando llegaste? ¿Cómo te recibieron? Una entrevista con Queen. Para los que hayan visto la película Bohemian Rhapsody, hay una entrevista muy peculiar donde están hablando con todos los integrantes de Queen y todos los periodistas hablan o le preguntan solo a Freddie Mercury, oye, ¿y cómo era tu infancia con los dientes como los tienes? ¿Y cómo era vivir con tus padres? ¿Y cómo era estar en tal escuela? Entonces él decía, oigan, pues aquí hay más personas y vamos a hablar mejor de nuestro disco. O sea, él quería hacer una entrevista informativa, hablar del disco que acababan de sacar y los periodistas estaban más interesados en una de semblanza, hablar de cómo era la vida de niño, bueno, más bien cómo fue su vida de niño, cómo fue su juventud, si realmente eran o no ciertos los rumores acerca de su vida. Entonces, esa es una entrevista de semblanza, cuando quiero saber sobre la vida del personaje al que estoy entrevistando. Bien, decíamos entonces que tenemos 3 tipos de entrevista según la información que la entrevista contiene. Vamos a ver, ¿qué partes debe llevar mi entrevista? ¿Cómo voy a realizarla? Tengo una parte de preparación. Esta parte es previa a las preguntas. Primero tengo que investigar a quién voy a entrevistar, cómo se llama, dónde vive, quién es. Imagínense que un periodista llegara y le preguntara, no sé, al presidente, ¿cómo se llama? Creo que todos sabemos cómo se llama. Hay preguntas que son obvias y que no tendríamos ni siquiera por qué hacerlas. Entonces, en la preparación de la entrevista, yo voy a tratar de saber cómo es esta persona a la que voy a entrevistar, cómo suele reaccionar, qué no le gusta que le pregunten. Voy a tratar de saber acerca también de su vida, qué cosas le gustan, qué cosas no le gustan, para estar preparado antes de empezar a hacer preguntas. También en esta parte de la preparación es importante hacer la lista de las preguntas. Hacer el cuestionario previo me ayuda a no llegar en blanco con mi entrevistado. Imagínense querer llegar y no saber ni siquiera qué preguntar o no tener una idea clara de qué preguntas hacer. O no sé, me van a conceder 20 minutos para una entrevista que para algunas personalidades darte 20 minutos para, como entrevista es mucho, y decir, bueno, pues, ¿qué opina? ¿Le gusta o no le gusta? No, no me gusta. Y se queda callado. Y no tener más preguntas que hacer. Entonces, el preparar una lista de preguntas previa es muy importante porque nos ayuda también a estar preparados en caso de que no resulten las preguntas que ya teníamos. Entonces hay que llevar preguntas de más. Hay que llevar preguntas que nos puedan sacar en un momento dado de este problema. Y también es importante que hagamos algo que se llama role playing. ¿Qué es un role playing? Esto es un poco un ensayo de la entrevista que voy a realizar, donde puedo pedirle a alguien que conozco, o algún amigo o algún compañero, en este caso alguien que esté en casa, un hermano, papá, mamá, quien esté en casa, que me ayude a ensayar mi entrevista. ¿Qué es lo que vamos a ensayar? No solo que yo memorice las preguntas, porque a veces algunos entrevistados se ofenden cuando les quitamos la mirada de encima. Y estoy buscando o estoy leyendo o estoy distraído tratando de leer la siguiente pregunta. Entonces, voy a tratar de memorizar estas preguntas que le voy a hacer, pero también, ¿qué va a pasar si no me contesta lo que yo quiero? ¿Qué va a pasar o cómo voy a reaccionar si contesta mal? O contesta muy corto o contesta algo que yo no esperaba que contestara. Entonces, tengo que hacer un poco en este role playing, un ensayo, para tener esta preparación y saber cómo reaccionar ya en el momento de hacer la entrevista.
Este momento de la entrevista, segunda parte, se llama desarrollo. El desarrollo de la entrevista ya es el momento en el que estoy hablando con mi entrevistado, le hago las preguntas, él simplemente contesta. Muy importante, no interrumpan al entrevistado, no interrumpan al entrevistado. Debemos dejarlo que hable, debemos dejarlo que se exprese lo más posible. Si en una sola pregunta se llevó los 20 minutos que me iba a conceder, perfecto. Porque ahí dejamos que él explore, diga, nos dé toda la información posible. Entonces, no debemos de detenerlo. Y otra cosa, hay que pensar y hay que entender que todas las entrevistas son diferentes. Ninguna entrevista va a ser igual a otra. Incluso en un role-playing, aunque estuviéramos apenas improvisando un poquito, la entrevista puede salir diferente de cómo la estoy ensayando. Cada entrevista tiene su gracia, cada entrevista va a tener algo distinto. Ninguna entrevista es igual a otra, entonces siempre debemos estar preparados para improvisar tal vez las preguntas, para reaccionar a las respuestas y para tener un poquito de control. Una parte importante para el entrevistado es saber tener control independientemente de lo que responda el entrevistado. Entonces, esta parte del desarrollo, pues es importante, es donde estamos ya frente a frente con nuestro entrevistado. Y por último, la parte de la redacción. Esta parte de la redacción, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Revisar toda la información que el entrevistado nos dio, tomar lo que es lo mejor, ir descartando las partes repetitivas, ir descartando aquello que no nos sirve. Posteriormente vamos a ver en otro video algo que se llama el lenguaje oral y el lenguaje escrito. Es muy importante poder pasar las palabras y sobre todo los signos de puntuación que nos van a dar la intención de lo que quiso decir nuestro entrevistado. Porque a lo mejor el entrevistado quiso ser gracioso, pero no sé cómo escribirlo. Es que cuando me lo dijo sonaba muy diferente a cuando está escrito y yo lo leo. Entonces tenemos que ir dando esa intencionalidad y saberlo pasar del lenguaje hablado al lenguaje escrito. ¿Vale? Bien, entonces estas son las partes de la entrevista que vamos a considerar. Y ahora sí, vamos a comentar en esta presentación, ¿para qué sirve la entrevista? ¿Qué tipo de información voy a obtener cuando voy a hacer una entrevista? ¿Y a qué tipo de personas creen que podemos entrevistar? ¿A quiénes creen que podríamos entrevistar? Y aquí esto nos va a servir un poquito como lluvia de ideas para ir teniendo ya una visión más clara de lo que vamos a realizar en nuestro proyecto. Recuerden que vamos avanzando poco a poco. No les voy a pedir que me vayan entregando avances, sino que vamos a ver ya el resultado final. Únicamente de todo lo que vamos haciendo, hacer los comentarios aquí en el grupo de Facebook para irnos apoyando unos a otros y poder tener un poquito más más clara la idea de nuestro proyecto, ¿vale? Entonces, eso sería todo de momento. Nos vemos en la siguiente presentación.